Hola a todo el mundo, soy Francisco Javier Zarazaga Soria, catedrático del Departamento de Informática de la Universidad de Zaragoza, investigador del ITERSA, y hoy vengo a contaros una experiencia de construcción de un sistema industrial basado en inteligencia artificial apoyado sobre datos abiertos. En primer lugar, vamos a hablar de lo que son los datos abiertos. Datos abiertos son un conjunto de datos que se encuentran disponibles de manera pública, generalmente en Internet, con unas condiciones de uso establecidas, es decir, que tienen una licencia por la cual podemos aprovecharlos de una manera u otra o con ciertas limitaciones. El hecho de que podamos encontrar un conjunto de datos abiertos en Internet, en la web, no quiere decir que pueda ser abierto. Abierto lo fija una serie de condiciones, como he mencionado anteriormente, y son las que nos van a permitir hacer uso de ese conjunto de datos en los escenarios que queramos. El mayor proveedor de datos abiertos a nivel mundial, y en España en particular, son las administraciones públicas. Entre otras cosas porque estamos construyendo información, se está construyendo información con fondos públicos y tienen que estar disponibles. Para eso contamos con todo un conjunto de elementos legislativos que nos llevan a que las administraciones públicas liberen los datos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver un caso de estudio que hemos trabajado, un caso industrial que hemos trabajado para la predicción de los precios de cerdo en la lonja de Binefar. Primero hablaremos de lo que son las lonjas y su papel en los mercados agropecuarios, luego os contaré los datos de partida que hemos utilizado, con qué soluciones de inteligencia artificial hemos trabajado, contaremos algunas pinceladas del sistema industrial que está plenamente operativo y que están utilizando ya en la lonja, y finalizaremos con unas lecciones aprendidas y unos siguientes pasos en los que se quiere seguir trabajando para ahondar más en estas capacidades de la inteligencia artificial en este escenario y con estas condiciones de trabajo de datos abiertos. Las lonjas son mercados de productos agropecuarios en origen y suponen un lugar de encuentro entre productores y distribuidores, comercializadores de los productos básicos agropecuarios. Basadas en los mercados medievales como concepto, son formalizadas en España en los años 70. Fijan los precios de referencia para las producciones agrícolas. Lo que facilitan es, o su cometido es crear una estabilidad en la producción para que el productor sepa qué precios va a encontrar en el mercado cuando lleve los productos a la misma. Si ven, además, establecen unos precios de referencia que son con los que se negocian los contratos de suministro, de provisión, de tal forma que entre dos partes, entre un proveedor, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, de porcino y un matadero, pues establecen acuerdos donde se van a ir suministrando los animales al precio de referencia de lonja, el que se establece, más un incremento, restándole algo, pero siempre sobre ese precio que se va fijando semana a semana. De esta manera, son una herramienta muy útil al sector para la planificación de su producción agroalimentaria y de los costes y beneficios que va a poder obtener de la misma. Se articulan en torno a mesas o juntas donde se ponen a colaborar entre productores y consumidores, entre ganaderos y mataderos, entre agricultores y distribuidores, para negociar las condiciones y los precios que se van a tener como precio de referencia. Se vinculan a territorios, dado que la producción agropecuaria, tanto de animales como de productos agrarios, pues va muy vinculada a esos sectores geográficos que son un poco los que sirven de referencia, de tal manera que se facilita ese trabajo de cercanía a la hora de fijar los precios. La lonja de Binefar se ubica obviamente en Binefar, que es un municipio de la provincia de Huesca, de unos poco menos de 10.000 habitantes, que está cerca de Lleida. Nace en 1978 y es referente nacional en el precio de vacuno. Es decir, que ya no solamente es que la lonja de Binefar fije un precio para el vacuno en la zona de influencia que tiene, sino que se extiende a todo el país. De hecho, en la mesa de la lonja de vacuno de Binefar hay participantes tanto de la zona de Aragón como de toda España, que entran además por medios telemáticos, a través de diferentes herramientas. ¿Qué ocurre? Que no solamente fijan el precio o trabajan con el precio del vacuno, están trabajando con otros productos. Y se plantearon hace unos años, pues, avanzar en su mesa de porcino para tratar de ir más allá de lo que se estaba haciendo en otras lonjas y tener como todo producto que se quiere llevar al mercado, porque al fin y al cabo ellos también tienen su mercado, el ser un precio de referencia, el dotarse de un elemento diferencial. Y para eso acudieron a la universidad y trabajando con la idea de buscar elementos de inteligencia artificial
que sirviese para ayudar a establecer, a dirimir disputas cuando no se ponían de acuerdo entre las mesas a la hora de fijar dentro de la mesa a la hora de fijar el precio. Para ello empezamos a trabajar y empezamos a utilizar datos abiertos que están disponibles en la web. Concretamente, estamos trabajando como elementos fundamentales con los informes de coyuntura que publica el Ministerio todas las semanas, donde a través de una dirección de web pues te puedes descargar una hoja de cálculo donde salen precios de productos agropecuarios de todos los sectores, incluyendo el porcino en los diferentes mercados nacionales y en sus diferentes categorías. También estamos trabajando con datos públicos a nivel europeo, con datos abiertos a nivel europeo, concretamente de Eurostat, donde lo que suministra son, también a través de una hoja de cálculo, informes de precios de los mercados, diferentes mercados de diferentes países. Con todo ello, lo que hicimos fue un análisis de correlaciones para poder ver cuáles eran las dependencias entre los mercados, qué mercados estaban influyendo sobre otros en sus precios, cuáles son las pautas que se siguen unos con respecto a otros, porque no estamos hablando de cajas estanco, estamos hablando de gente que mira a su mercado, pero mira a los mercados de al lado, porque en un determinado momento un matadero o un ganadero puede vender en otras zonas geográficas con unos costes asociados que a lo mejor le interesa asumir si el precio es relevante. En ese sentido, además, también nos ayudó a eliminar elementos a introducir en nuestro sistema de inteligencia artificial, porque si no complicaría mucho el modelo. O sea, cuantos más elementos incluyes, pues más sofisticado es, más complejo es, más le cuesta calcular, con lo cual, desde el punto de vista de ponerlo a funcionar en un sistema industrial que tiene que dar respuesta en un tiempo rápido, pues no interesa. Interesa ir reduciendo para eliminar elementos. Una vez que teníamos identificados esos elementos de mercados, qué mercados eran los que nos parecían más relevantes, qué relaciones había entre ellos, lo que pasamos a evaluar diferentes aproximaciones, diferentes modelos de inteligencia artificial. De tal suerte que fuimos mirando tantos modelos con una base de estadística más profunda hasta redes neuronales. Pues pasamos por los modelos que podéis ver aquí en la pantalla de ARIMAS, Random Forest, etcétera, etcétera, etcétera. Al final fuimos evaluando las capacidades, los sistemas de todos ellos, es decir, hicimos muchas cargas de datos, muchas evaluaciones de resultados, muchas comparaciones, viendo cuál era el que más se aproximaba con respecto a la realidad, y nos quedamos con el STM, con 2 capas de redes y un reentrenamiento cada 4 semanas. Es decir, hemos hecho una carga inicial, un entrenamiento inicial de todo el modelo, y cada vez que se ejecuta, pues coge el precio de la semana en la que está en curso y se reentrena con las 3 anteriores. De tal forma que eso le permite ir adaptándose a esa realidad. Ese cambio de la realidad de mercado es el que ha hecho, como esas fluctuaciones del mercado, que no son un sistema como muy estático, es el que nos hace candidato a ser más interesantes los modelos de redes neuronales frente a modelos con una base eminentemente estadística. Tenemos un R2, unos resultados muy buenos que nos llegan al 0,99. El sistema lo fuimos entrenando, para ello utilizamos datos de entrenamiento de los que suministraba el Ministerio y Eurostat desde 2015 a 2020. Con todos los datos de 2021 fuimos haciendo los test para ver cuáles eran los modelos que mejor se adaptaban a esos precios que se iban proponiendo a lo largo de todo ese año. Y ya en 2022 empezamos a validarlo con el personal de la lonja, de tal forma que ya estaban utilizándolo a modo de prueba para ver un poco cómo funcionaba, y fuimos haciendo algunas correcciones, algunos ajustes. Desde 1 de enero de 2023 el sistema está plenamente operativo y lo están utilizando en la lonja cuando hacen su mesa de porcino todas las semanas. La precisión, el ajuste a la realidad, como podemos ver en esta curva, es muy cercano, y tenemos unos valores de variabilidad y de mediana, máxima de desviaciones, como podéis ver en la transparencia, muy buenos. Los resultados son realmente muy interesantes. A día de hoy el sistema, como comento, está integrado en una web con la que se gestiona, con la que se trabaja. Esa web
hace una presentación de los datos que hemos recogido a través de las gráficas para que pueda servir de informe al operario, a la persona que está allí trabajando dentro de la lonja, pero también al público en general. Podemos ver que seleccionas los números y puedes seleccionar mercados y te va dando las curvas cómo van variando y demás. Internamente, el sistema hace una predicción en la variación de precio y en el precio que hay. De tal forma que, por la manera de trabajar en lonja, se juega tanto con lo que es el precio definitivo como con lo que son las variaciones. De hecho, en las mesas de lonja no se discute sobre el precio que hay, sino que se toma de referencia el precio de la semana pasada y se propone subir, bajar, mantener. Entonces, en función de eso, es con lo que ellos trabajan. En este sentido, uno de los elementos que nos costó adaptarnos por la visión que teníamos desde fuera del problema era a manejarnos en esas dinámicas donde no es el precio lo que es relevante, sino las variaciones. A modo de lecciones aprendidas durante todo este proyecto, bueno, pues nos hemos dado cuenta de que un dato sea abierto no quiere decir que sea usable directamente. Hemos encontrado encriptaciones en los datos publicados, es decir, información que estaba metida, no necesariamente idea, de manera muy extraña, y que ha habido que reinterpretar, que ha habido que traducir. Luego, además, nos hemos encontrado con que en muchos casos la publicación se hace de los datos porque es su responsabilidad, porque tienen que publicarlos, no porque tengan especial interés en publicarlos. De tal suerte que hemos encontrado publicaciones de una semana con otra, con fechas cambiadas, el sistema era incapaz de reconocerlas, el adaptador que va todas las semanas a la web del Ministerio, porque esto no lo he comentado, el sistema es automático, va a la web del Ministerio, va a la web de Eurostat todas las semanas, se baja los datos, los vuelca en una base de datos, que es con la que trabaja la inteligencia artificial para hacer sus predicciones. Entonces, ese adaptador ha habido que corregirlo 12 veces porque han ido cambiando la manera en que se publicaban esos datos, pues porque las fechas se ponían en formatos malos, porque como utilizan una hoja de cálculo para la semana siguiente, utilizan de base la misma, no se corrigen errores, no se corrigen problemas y se van arrastrando y ha habido que irlos solucionando sobre la marcha. También es cierto que solo los datos no nos sirven. Tenemos que conocer el contexto. Como comento, el ciclo del mercado, la evolución del mercado, en estos últimos años ha cambiado mucho. La realidad es variante, lo estamos viendo, y esa realidad variante hace que la manera en la que se perciben esas inquietudes respecto al mercado tenga su influencia en las propuestas de precio que se hacen. En este sentido, el utilizar una red neuronal que vamos reentrenando progresivamente cada 4 semanas, con las últimas 4 semanas, nos permite que el sistema sea en cierta medida autoadaptativo a esa evolución de mercado para poder corregirse y tenerla en cuenta. Tenemos que conocer los detalles de publicación de los datos porque pueden influir en los modelos de la inteligencia artificial a utilizar. Es decir, lo que venía comentando, si no sé bajo qué circunstancias se publican, puedo perderme. A modo de ejemplo, el informe de coyuntura se publica un fin de semana con datos que se han recogido la semana anterior y que corresponden a la semana anterior de la realidad. Es decir, cuando tenemos un precio del informe de coyuntura, prácticamente tiene 2 semanas de desfase. Entonces, cuando eso lo llevas a un modelo que tiene que predecir para esta semana, realmente no estás trabajando con los precios del mercado de la semana anterior, sino que estás trabajando con los precios de 2 semanas anteriores. Si eso lo juntas con que de la lonja de Binefa sí que tenemos los datos de esa semana, tenemos que jugar con ese decalaje temporal en las fechas de publicación para poder hacer adaptaciones para que el modelo lo tenga en consideración y sea capaz de manejarlo. Los datos abiertos constituyen una muy buena base como fuente para el desarrollo de un sistema de inteligencia artificial, pero es necesario monitorizar esa ingesta de datos, esa recolección de datos, porque puede cambiar. Se publican, perfecto, tenemos esos datos disponibles, se hace mucha difusión de que existen esos conjuntos de datos que están disponibles para poderlos utilizar. Y se tiene más o menos una sistemática establecida. Un sistema industrial tiene que ser capaz de adaptarse a esa dinámica, a ese sistema de publicación, traer esa información,
volcarla en los sistemas con los cuales nuestro sistema puede trabajar y ser capaz de responder, ser capaz de detectar cuando hay problemas y notificarlos a quien corresponda para que haga las adaptaciones necesarias. Como he comentado, hemos tenido que hacer numerosas adaptaciones para que el sistema fuese capaz de seguir operando en ese tiempo real que para nosotros constituye cada semana. Por otro lado, los datos abiertos necesitan un ímprobo trabajo de limpieza y ajuste. Podemos tener falta de continuidad en los modelos, cambios en las unidades de información, cambios en los formatos del fichero de presentación de los datos. Tenemos que estar atentos a esos elementos que van apareciendo e ir adaptándolos e irlos corrigiendo. En la medida de lo posible, como he comentado, el sistema tiene que ser capaz de autoadaptarse. A veces no se puede, ¿vale? Hay que analizar el contexto del sentido de que da sentido a los datos de quién y por qué los está publicando para poder entender esa dinámica de publicación y para poder adaptar el sistema a la misma. Si construimos cualquier modelo de inteligencia artificial que opere sobre esa información y lo dejamos vivir en un sistema industrial por su cuenta, bueno, pues entramos en un riesgo de que podamos tener pérdida de consistencia de datos, podemos tener pérdida de continuidad de datos y el sistema tiene que poder a manejar esas lagunas de información, solucionarlas en la medida de lo posible para poder dar continuidad al servicio. No nos olvidemos que en último término nuestro objetivo es prestar ese servicio a la lonja. Por supuesto, para ello hay que leer la letra pequeña de la publicación de datos, donde te dan esos detalles de cuándo, por qué, para qué, con qué unidades, quién es el responsable. Entonces, y obviamente monitorizar esa continuidad de publicación. Porque los datos abiertos reflejan una realidad en un momento dado. La validación y test de los sistemas predictivos debe considerar esa variación en el contexto frente al entrenamiento. En un sistema de trabajo que estamos en una línea de trabajo paralela a la que estoy contando, estamos trabajando con datos de precios de cereales, para ver un poco qué continuidad tiene, para ver un poco qué posibilidades hay, qué influencias cruzadas hay. Cuando cargamos los datos de 2020 y 2021 y 2022 de esa información que teníamos de precios de cereales, vimos claramente que las curvas que se seguían durante 2020 hasta mitad de 2021 eran completamente distintas de mitad de 2021 y 2022. ¿Por qué? Por todo el efecto que hemos tenido de la guerra entre Rusia y Ucrania, con todas las condicionantes que tiene eso respecto a los precios de cereal y cómo esos cambios en los ciclos de precios se han visto afectados por ese cambio en la realidad. Se pueden mostrar esas gráficas y ver que están esas curvas y que aparecen en el momento en el que esa realidad cambia. Luego, esos datos reflejan esa realidad. Si entrenamos nuestro sistema en estos momentos para cereales con la realidad anterior a la mitad de 2021, el sistema de predicción que tendremos será seguramente diferente que el que tendremos si nos entrenamos con esa realidad posterior a mitad de 2021. Entonces, decidir con cuáles entrenas, decidir con cuáles vas a hacer las predicciones y cuáles vas a mantener, pues es una decisión que hay que tomar, pero es una decisión que luego hay que controlar que ha sido la buena, porque habrá que seguir observando cómo evoluciona el mercado y en función de eso a lo mejor tienes que desdecirte, cambiar los modelos y adaptarlos a ese cambio de la realidad, porque no funciona. Siguientes pasos que los que estamos trabajando, al margen de lo que he comentado de trabajar directamente con los cereales. Bueno, estamos trasladando la experiencia del porcino a otros mercados. Los cereales es uno de ellos, pero también queremos llegar a vacuno y queremos llevar a otros precios de animales de granja. Las realidades en cereales y en animales vivos es diferente y entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta en los modelos. Un animal vivo no se puede almacenar casi indefinidamente como se pueden almacenar algunos cereales. Unos cereales para trabajar en fresco, como puede ser parte del maíz, no se almacena igual o no se trabaja igual que un cereal que se almacena en seco, como puede ser el arroz o el trigo. Entonces, esas realidades condicionan los modelos que son capaces de operar con ellas. Es decir, necesitamos revisar esa validez de los modelos y ver que la experiencia que hemos adquirido trabajando con esos modelos dentro de la predicción de los precios del porcino es aplicable y por eso lo que hay que hacer es probar con series de datos y en todo caso ir haciendo ajustes. Adicionalmente, queremos incluir más elementos en la predicción. Concretamente, estamos pensando en usar la información descriptiva del entorno para poder ver cómo esto afecta al precio. En lugar de poder poner variables que nos recojan esa información
porque es siempre una percepción subjetiva de qué es lo que está pasando en el mercado, de cuáles son las esperanzas que se reflejan y demás, queremos trabajar con lo que hemos denominado modelizar el miedo o la esperanza de los agentes de la mesa. Concretamente, cuando en una mesa o una junta ponemos a trabajar conjuntamente a proveedores y consumidores, a granjeros con mataderos, a agricultores con harineras o con centros de distribución, con empresas de distribución, cuando proponen subir o bajar el precio, lo que nos están trasladando es su visión del mercado, su visión de esa realidad que acompaña al mercado. Los movimientos políticos, los movimientos logísticos, los movimientos de mercado, los movimientos de esa realidad. Como digo, sensorizar el sistema para que pudiese recoger toda esa información es prácticamente imposible, por no decir que es imposible. ¿Qué ocurre? Que si nuestros agentes nos van diciendo que esperan subir, que esperan bajar, nos están trasladando esa visión. Por eso lo que queremos hacer es, cuando hacen esas propuestas, con esas propuestas ir alimentando al sistema para que el sistema se reentrene en tiempo real y suministre a la lonja la propuesta de precio que tome en consideración no solamente los datos históricos, sino además esa percepción de la realidad. En este punto topamos con una limitación, que es el tiempo de respuesta. A día de hoy, con el sistema que está trabajando con datos históricos, el tiempo de respuesta no es problema. El sistema se ejecuta durante el fin de semana, recoge los datos del Ministerio, recoge los datos de Eurostat, hace sus procesamientos de datos, sus reentrenamientos, y con eso sirve la información para que el lunes por la mañana la gente de la lonja ya la tenga disponible para poder trabajar toda la semana. Pero, sin embargo, si lo que tenemos es que ir atendiendo a esos procesos de entrada manual de esa información procedente de los agentes, y desde que se entra la última información hasta que se reúne la mesa tenemos un periodo corto de tiempo, que podemos estar hablando de 1 o 2 horas, el sistema tiene que reentrenarse y facilitar esa propuesta en ese tiempo. Nos puede parecer a lo mejor que 1 o 2 horas de un ordenador es muchísimo tiempo, pero cuando estamos hablando de sistemas de inteligencia artificial, cuando estamos hablando de sistemas que trabajan con muchos datos, que se tienen que reentrenar y demás, quizás no sea tanto. Entonces, es una de las condicionantes que vamos a tener en esta inclusión de la visión de los agentes de la mesa. Adicionalmente, también queremos incluir informes técnicos del sector. Y aquí ya estaremos entrando en una dimensión diferente de lo que es la inteligencia artificial aplicada. El sector está emitiendo informes de visión de cómo está el mercado, de cómo va a evolucionar el mercado, de expectativas. Entonces, estamos hablando de textos en diferentes idiomas que describen esa realidad cambiante del mercado. Nuestro objetivo es coger esos textos, procesarlos y con esos alimentar a nuestros sistemas de inteligencia artificial para que sean capaces de no ofrecer directamente un precio, porque eso es prácticamente imposible, pero sí mostrar tendencias, indicar si lo que se está esperando que el sistema suba de precios, baje los precios o más o menos se mantenga, con unos tiempos de validez de esa información. Estamos hablando de un sistema tecnológico completamente distinto, de unas aproximaciones de inteligencia artificial completamente distintas que deberían complementar con lo que tenemos hecho hasta ahora. Y hasta aquí mi presentación de hoy. Dejo aquí mi correo electrónico para poder atender a que si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que me quiera hacer llegar, y estaré encantado de poder responder. Muchas gracias.